Bueno, buen día, bienvenidos y bienvenidos al Ateneo Central del día de hoy. En la fecha del servicio de adolescencia nos va a traer una paciente sumamente interesante, como siempre, ¿no? Uno aprende de los servicios que ven muchos pacientes que nos traen sus casos más interesantes o que hayan generado más difusión. Así que esta paciente nos va a dejar mucho. Vemos cada vez más adolescentes, la verdad es que los que estamos hace mucho en el hospital, vimos cómo fue cambiando, ¿no? El tipo de pacientes. Antes veíamos muchos más pacientes pequeños, pacientes con menos complejidad, y a medida que pasa el tiempo, los adolescentes cada vez ocupan más lugar en la nómina de pacientes que vemos. Así que bueno, la doctora Florencia Liberato, que ella es posbásica de la especialidad de adolescencia, nos va a contar el caso clínico, y la doctora Cecilia Russo va a estar en la discusión. Igualmente acá está, para los que están en el Zoom, que nos está presente, está todo el equipo de adolescencia, así que vamos a poder hacer preguntas y participar. Flor. Muchas gracias, Nati. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias, Nati, por la presentación. ¿Cómo estás? ¿Querés empezar? Yo arranqué. No, yo no. Ahí. Bueno, la idea también es que puedan participar, que lo hagamos dinámico para que sea más interesante, porque la teoría también la pueden leer y creo que otra cosa hacia el caso clínico, y es que ver todas las preguntas que nos fuimos haciendo nosotros en el servicio, a ver si surgen algunas otras ideas o algunos otros diagnósticos, que está bueno escuchar todas las opiniones. Consulta el 6 de enero en otro centro de salud, una paciente de 15 años con una metrorragia de 2 semanas de evolución. Como antecedentes personales, lo más relevante, a los 4 años se sometió a una cirugía con una polidactilia, tuvo un episodio de infección urinaria baja hace 1 año, ningún otro antecedente de relevancia patológico, la vacunación es completa, está escolarizada con un buen rendimiento. Y en cuanto a los antecedentes familiares, el padre falleció en un accidente de tránsito, la madre presenta obesidad, tiene una tía paterna con un cáncer de ovario, que no podemos saber qué tipo, y un tío materno que tiene un antecedente de neumonía con derrame sin rescate. Este tío estuvo internado en noviembre en otro hospital, vimos el resumen de la internación y no rescató nada. Bueno, entonces tenemos una adolescente previamente sana que consulta por un sangrado, una metrorragia de 2 semanas de evolución. Focalizándonos en esto, ¿qué datos les interesaría saber o que puedan sumar? Inicio de relaciones sexuales. Perfecto. Inicio de relaciones sexuales, perfecto. Perfecto, todo el aspecto ginecológico. Aspecto ginecológico, menarca. Ciclos, si son regulares, si son irregulares, según la alteración del ciclo. ¿Cómo? Métodos anticonceptivos. Perfecto, si además presentaban algún otro sangrado, y cómo era, si era abundante, si era leve. ¿Algo más que se les ocurre? Bien. Antecedentes de sangrados previos. Igual ahora. Bueno, más o menos fue lo que se hizo en ese momento, las preguntas en cuanto a la menarca, los ritmos menstruales, la fecha última menstruación, las características del sangrado, el inicio de relaciones sexuales, el uso de métodos anticonceptivos, síntomas acompañantes, todo lo que dijeron, uso de medicación, también hay que preguntar, y en ese momento, obviamente, evaluar los síntomas de anemia para ver también la gravedad y si tiene otros sangrados. Las respuestas de este caso, la menarca las tuvo a los 11 años, el ritmo siempre fue regular, la fecha última menstruación fue el 22 de diciembre, que continuaba hasta la fecha de esa consulta, que iban 2 semanas. Las características del sangrado refiere a abundante, mancha la ropa, mancha las sábanas, tiene que recambiar cada 1 hora un apósito.
No inició relaciones sexuales y tiene como método anticonceptivo el implante subdérmico desde abril del año pasado. Como síntomas acompañantes, dolor no presentaba dismenorrea ni dolor abdominal, y sí refería flujo con olor fétido previo a la metrorragia, y la metrorragia también tenía olor fétido. No utilizaba ninguna medicación, y en ese momento no podemos saber cómo la evaluaron en guardia porque todo esto fue en otro centro. ¿Qué estudio solicitarían? Por eso, lo que sabemos en realidad, porque después vamos, esto para que se entienda la continuación cuando la vimos acá, es en otro centro que nos llega con todo este resumen. No sabemos cómo la evaluaron ese día en la guardia, así que eso, después que puedo contestar cómo la evaluamos nosotros acá. Bueno, pero lo podemos charlar, porque si hubiese qué cosa, se pediría que... Perfecto. Lo básico del laboratorio hay que pedirle una metrorragia de 2 semanas. Un laboratorio al menos se le pide. ¿Y después qué otra cosa? Una ecografía. Abdominal y alguna otra ecografía. Perfecto. Muy bien. Una subunidad beta. Perfecto. Bueno, la verdad es que la metrorragia es lo que estuvieron diciendo, un laboratorio completo, coagulograma. Una beta-HCG, un perfil tiroideo de ser posible, con esta paciente que tenía el flujo fétido, una toma de cultivo de flujo y ecografía abdominal y ginecológica. Estos son los estudios complementarios iniciales que le hicieron en el otro centro, con 17.900 blancos a predominio de neutrófilos, una hemoglobina de 6,7 y 281.000 plaquetas. La química era normal y tenía una subunidad beta negativa. Entonces estamos frente a una paciente adolescente previamente sana, con un sangrado uterino normal, activo y una anemia severa. ¿Qué conducta tomarían? Todo normal. En este momento del estudio inicial, únicamente en la guardia le pidieron el laboratorio. Pero con este sangrado uterino normal y esta hemoglobina, por ahí los otros estudios se podrían hacer internadas, que era la conducta que tomaron. Sí, pero ahora voy. Con esto, porque fue el estudio inicial, ya vieron esta hemoglobina, ya está, ya se interna. Ahí vamos. Se interna, se realiza la extracción del implante subdérmico que tenía la paciente, que puede ser una causa de un sangrado uterino normal, y se implementa el tratamiento para la metrorragia. Utilizan ácido tranexámico, después continúa con trospirenona bioral, y la paciente durante la internación requiere transfusiones en 3 oportunidades. La ecografía abdominal que le hicieron en la guardia, normal, y la ecografía ginecológica tiene en ovario derecho una imagen solidoquística heterogénea. Únicamente nos mandaban el informe de la región sólida, que mide 2,3 por 1,4 centímetros. La paciente continúa internada y se le repiten reiterados laboratorios que nos pusimos todos para ir a lo más positivo, en cual el 10 de enero, ella se internó el 6, la hemoglobina máxima que tuvo la internación después de 3 transfusiones fue de 7,2. Un coagulograma con un TP de 57, KPTT de 45, y transaminasas aumentadas con una LDH aumentada, y un marcador tumoral CA125 de 171 para un valor de corte de hasta 35. La subunidad beta como marcador, que también nos servía, era negativa, el fosfeto está dentro de lo normal, y el CA 0,89 también dentro de lo normal. En esta hospital está 10 días internada, del 6 al 16, y se va para buscar una imagen, TAC y resonancia para ampliar estudios por masa arexial, que por eso llega a este hospital, por su cuenta. Continúa con sangrado vaginal, aunque menos cantidad con la drospirenona, y se va al alta con 19.000 blancos, hemoglobina de 6,3, hematocrito de 21, 216.000 plaquetas, las transaminasas que seguían aumentadas y el coagulograma que seguía alterado. Es lo que tenemos de ese lugar. Claro. Eso es lo que tenemos. Con esto nos encontramos a la paciente.
No pasó nada con el flujo. No. No se hizo ni evaluación por gineco, ni toma de cultivos. Esto es como para que sepan todas las cosas que fueron pasando y cómo la encontramos nosotros cuando llega. Nosotros la vemos una semana posterior al alta de esta internación, que viene la madre con la paciente en regular estado general, tirada en la sala de espera, y el resumen de esta internación de este lugar. Entonces, con todo esto, que seguramente fue lo mismo que le llama a ustedes la atención, que nos llamó a nosotros la atención, ¿qué pueden nombrar como datos? Que digan, che, estos puntitos. Sí, perdón, la anemia hemolítica dice por acá. Repito para los que no escuchan, ella dice que porque tenía la LDH aumentada y estaba, por lo menos, estudiarla. En realidad tenemos una paciente con un sangrado activo, a nosotros también nos llama la atención la LDH aumentada. ¿Y la coagulación está alterada? O sea, todo lo que vos estás diciendo fue lo que nos llamó la atención, digamos. Tenemos una paciente con blancos en ascenso, que si bien no en ningún momento estuvo febril, tiene blancos en ascenso, tiene un sangrado activo, que no lo logramos entender. En un momento entendemos que en esa internación se interpreta como un efecto adverso secundario al implante, pero a pesar de haber retirado el implante y haber puesto medicación para la metrorragia no cede, o sea que no nos queda claro por qué sigue sangrando la paciente. Tiene un coagulograma alterado, tiene toque hepático porque tiene las transaminasas en aumento, y tiene uno de los marcadores tumorales, que es el CA125, que está aumentado. O sea que tenemos todos esos rayos con una paciente que, bueno, por supuesto, se dieron de alta con un sangrado activo, y la masa ovárica, que ellos la describen como ovárica y con imágenes sólidas. ¿Ya lo pusiste? No, perdón. Sí, eso ya lo puse. Bueno, ahí sí, al examen físico que le podemos decir nosotros cuando evaluamos a la paciente: palidez mucocutánea, taquicardia, 130 de cardíaca, un soplo sistólico, asténica, dinámica. El abdomen estaba blando, depresivo e indoloro, no tenía nada que nos llamara la atención. El sangrado vaginal estaba activo, había aumentado en los últimos días de 2 a 3 toallitas al día, y a febril cuando le preguntamos toda la evolución. Continuada con el flujo, el olor fétido. Bueno, sí. ¿Cómo continuarían? ¿Qué hacen? Un nuevo hemograma. Bien. Nueva imagen. ¿Qué imagen? Directamente irían a una resonancia. Bien. Una ecografía primero. Cultivo de flujo. Bien. Bueno, nosotros básicamente hicimos también eso. Le repetimos el laboratorio y le internamos con 21.100 blancos, hemoglobina de 6,2 y una química que tenía una PCR de 176. La ecografía ginecológica de este hospital no se logran visualizar los ovarios. En región pelviana ligeramente lateralizada hacia la derecha se ve una estructura sólido-quística heterogénea de límites indefinidos con áreas anecoicas en su interior y escasa vascularización de 86 por 55 milímetros. Bueno, con esta información la internamos, le solicitamos la transfusión, el tratamiento para la metrorragia, que aún no se había establecido o no había respondido al tratamiento inicial. Volvimos a pedir marcadores tumorales y la interconsulta con cirugía. Bueno, entonces, para resumir, una paciente de 15 años, previamente sana, una masa anexial, una metrorragia, que ya iban 3 semanas de evolución, con este laboratorio con blancos en aumento, con toque hepático, coagulograma que estuvo alterado, después mejoró levemente, PCR 176 y una anemia severa. Ya se hizo la ecografía. Y no sé, ¿qué se les ocurre que pueda llegar a ser? ¿Qué piensan? ¿Cómo plantearían el algoritmo a seguir? No.
Ah, sí, perdón. Me preguntan el cultivo de flujo, pero no, a ese momento no, porque de adolescencia el consultorio, que nos llevó a la paciente al consultorio, directamente le hicimos todos los estudios y la internamos. ¿Cuál es el tiempo hasta que yo complete el estudio y no tengo que ir directo a una sesión quirúrgica en la paratoría, que ayudará a poder localmente la anatomía médica y la anatomía patológica y cultivo? Creo que a veces pedir exámenes complementarios nos puede ser hasta la conducta de consulta y la última de esa paciente que llevaba 3 semanas. Creo que para terminar de estudiarla necesita una conducta quirúrgica. Bien, por acá Laura Caino de Infectología nos comenta o nos pregunta cuál es el tiempo, si amerita o si vale la pena demorar para otros estudios complementarios y si no requiere alguna intervención por la parte de cirugía de manera temprana. No sé si hay alguien de cirugía. Antes de hacer una Creo que antes de hacer una cirugía, una imagen que la tenemos muy accesible aquí en el hospital es importante. Tenemos una ecografía con un tumor sólido quístico y creo que eso hay que especificarlo bien en imágenes como para que el cirujano también sepa dónde ir y qué operar, ¿no? Una resonancia o una tomografía, no sé cuál. Bueno. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito de la masa anexial en adolescentes. Como es una paciente larga, simplemente vamos a dar un pantallazo, no vamos a ponernos a hablar largo sobre masa anexial, pero bueno, una masa anexial en adolescentes es una tumoración que compromete útero, ovarios, trompa de falopio o tejido circundante, porque en la pelvis hay muchas estructuras, pero cuando hablamos de masa anexial nos referimos específicamente a esto. Las causas pueden ser ginecológicas o no ginecológicas, porque puede haber un absceso que provenga de otro órgano. Las causas ginecológicas, muy importantes, que es un poquito lo que venimos repitiendo. La primera que tenemos que pensar es causa obstétrica. Siempre que tengamos una paciente posmenárquica, tenemos que pedir su unidad beta, porque podemos estar, por ejemplo, en presencia de un aborto en curso, por más que la paciente no presente dolor, o un aborto séptico, aunque no tenga fiebre. Entonces no podemos dejar de pensar en pedir su unidad beta a cualquier paciente, y sobre todo si tiene una metrorragia activa. Segundo, las causas infecciosas, que tenemos la EPI desde una enfermedad inflamatoria pélvica leve hasta un absceso tubovárico o un absceso tubopélvico, y por supuesto las tumorales como el cáncer de ovario, el teratoma u otros, o el quiste de ovario, el endometrioma o una torsión ovárica. Por estas cosas, aparte de la subunidad beta, porque como tenemos causas infecciosas, también es importante el hemograma cuando estudiamos una metrorragia, no solo para caracterizar la severidad de la anemia, que muchas veces no podemos dar cuenta clínicamente, sino como para descartar otras causas que por ahí no sean tan evidentes. Bueno, cuando abordamos un adolescente, pensando en una masa anexial, lo primero, por supuesto, es hacer una buena anamnesis clínica, un poco lo que ustedes estaban diciendo. Es muy difícil pensar en una masa anexial sin saber cómo estaba esa panza, si el tumor se palpaba, si era doloroso, si no era doloroso. Y si tenemos una ginecóloga a mano, que en ese momento no la teníamos, el examen bimanual, a que se refiere a la palpación y a tocar el cuello del útero para ver si es doloroso, y tocar también los anexos y el útero, por eso el examen bimanual. O para tomar, por ejemplo, cultivo de flujo, que hubiera sido muy importante en esta paciente. ¿Y cómo se sigue con las imágenes? Cuando hablamos de pelvis, la ecografía es como el estudio más importante. En pacientes que iniciaron relaciones sexuales se puede hacer una ecografía transvaginal mejor, y conocer la vascularización Doppler nos indica mucho o nos orienta. Por ejemplo, si está aumentada la vascularización en una trompa, podemos pensar en una salpingitis. Si es un tumor ovárico que tiene Doppler positivo, podemos pensar en más grado de malignidad. La resonancia magnética de pelvis con contraste nos sirve para identificar los órganos pélvicos, pero la tomografía la usamos más que nada para estadificación si pensamos en el tumor. Entonces por ahí podemos pedir una tomografía de tórax, abdomen y pelvis si estamos pensando en estadificar, pero no nos va a caracterizar la masa pélvica. Bueno, en esta paciente se empezó exactamente por la ecografía. En lo que son los marcadores tumorales, esta paciente tenía el CA 125 aumentado,
Pero cuando nosotros pensamos en masas anexiales en pediatría, siempre primero pensamos en masas benignas, y si pensamos en tumores malignos, lo que más pedimos es la LDH, la alfa-fetoproteína y la beta-HCG. El CEA, el carcinoma embrionario, el CA19-9 o el CA125 son más de tumores epiteliales y se piden más en masas anexiales en adultas. Y por otro lado, el antígeno, el CA125, es inespecífico. Puede estar aumentado en el cáncer de ovario, pero también puede estar aumentado en procesos benignos, como en el embarazo, como en la menstruación, como en la endometriosis o como en la EPI. Entonces, muchas veces no ayudan, sino que confunden. Algo que nos tiene que hacer pensar en malignidad es esta parte sólida que tenía la imagen, en todo caso. Vieron que era sólido quística. Bueno, acá le pedimos al doctor de imágenes que nos ayude, porque vamos a ver la imagen de la resonancia de pelvis de la paciente que se hizo en el hospital. Aquí quiero comentar una cosa. Se hizo resonancia y se hizo tomografía. La tomografía en la paciente se hizo porque se había presentado durante la internación al comité de tumores. La tomografía de tórax, abdomen y pelvis en la internación se realizó porque después de ser presentada en el comité de tumores y sospechar que podía ser un cáncer de ovario, pidieron la tomografía inicialmente para estadificar y la resonancia se obtuvo después. Bueno, acá lo que vemos es corte sagital, corte axial, corte coronal. Ahí tenemos la silueta uterina. Lo que vemos acá en el axial, vemos estas dos formaciones. Acá, que sería la parte sólido-quística que le vieron en la ecografía. Acá se ve muy bien el ovario con las múltiples imágenes foliculares. Se ve clarito. Este sería el ovario derecho. Y esto es el ovario izquierdo. ¿Sí? Entonces, estas dos formaciones que vemos con el contenido líquido, que ven como no es este líquido, sino como que es más opaco, bueno, es porque es un contenido líquido purulento, ¿sí? Esto es lo que le da el olor fétido, por lo que me decía la clínica. Y estas dos formaciones son las trompas de falopio, ¿sí? Entonces lo que tiene es un hidrosalpins con contenido purulento, ¿sí? Este sería la del lado derecho y esta sería la del lado izquierdo, ¿sí? Que se va como anterior, ¿sí? Si vemos bien, vemos que estas dos formaciones salen de las partes laterales del útero, ¿sí? No tiene contenido endometrial, el endometrio está bien, así que el proceso es netamente ahí, y tiene trabeculación de la grasa, líquido libre. Todo esto nos habla de un proceso infeccioso inflamatorio. Gracias. ¿Alguna pregunta de esta parte de resonancia? No, para mí, para... Por ahí le podemos hacer al doctor la pregunta que nosotros le hicimos cuando vimos la resonancia, que es por qué se ven los ovarios o se ve la trompa, digamos, más anterior. Una de las trompas se ve más anterior y la otra se ve bien lateral al útero. Bueno, en este caso porque están inflamadas y porque el útero es una región, o sea, es laxo porque tiene ligamentos. Hay veces que está en anteversoflexión, veces que está en retroversoflexión. Entonces, cuando se produce en este caso que están aumentadas de tamaño, pueden adquirir distinta disposición. No es el libro que nosotros vemos que está el ovario ahí, el útero bien centrado, con las trompas bien bonitas y los anexos. Muchas veces también los anexos los encontramos adelante, atrás, o sea, hay que ir a buscarlos. Es algo bastante dinámico y depende del proceso que tiene, en este caso inflamatorio, la patología que tenga, la disposición que adquieren. Perfecto. Bueno, gracias al doctor Ayarbe que nos ayuda a entender las imágenes. En este caso las tomografías no las vamos a mostrar porque son normales y no amplían más lo que vimos en esta paciente, pero con estos estudios la paciente sube a quirófano, se hace una laparostomía exploratoria el 27 de enero y lo que se encuentran son hallazgos compatibles con salpingo, coritis bilateral, que es un poco lo que se veía en las imágenes, a predominio izquierdo. Se toma material para cultivo, se toma muestra de la trompa de falopio, biopsia y cultivo, y se toma muestra también del epiplón para anatomía patológica. Bueno, con todo esto llegamos al diagnóstico finalmente que era una enfermedad inflamatoria pélvica. Quiero aclarar que por cuestiones técnicas no se pudo hacer
la toma de cultivo del flujo de la paciente. La enfermedad inflamatoria pélvica, lo primero que tenemos que entender es que es oligosintomática y es muy difícil de diagnosticar. Es una inflamación secundaria infección de cualquier elemento del tracto genital superior o de las estructuras adyacentes. En cuanto a la clínica, puede dar dolor abdominal en el 85%, a veces es agudo, porque las EPI pueden ser agudas, o puede ser algo crónico y solapado. Solo el 60% puede tener fiebre, esta paciente está baja, febril. A veces pueden presentar pérdida de peso, y esto que nosotros decimos, la descarga vaginal, el flujo, bueno, a veces solo en el 24% pueden tener descarga vaginal evidente. En cuanto a la clasificación de la presentación, si es aguda, subaguda o crónica, un poco en la presentación varía, o sea, si es aguda, menos de 30 días de evolución, probablemente encontremos más patógenos como gonorrea o vaginosis bacteriana, o podemos encontrar también patógenos respiratorios o entéricos, siempre entendiendo que igual la EPI es polimicrobiana, por más que encontremos un solo patógeno, eso no descarta la presencia de los otros, y tenemos que pensar y tratarlos todos. Cuando la presentación es más subclínica, podemos pensar en clamidia o gono, y cuando la patología es más crónica, que tiene más de 30 días de evolución, uno de los gérmenes a tratar es el Mycobacterium tuberculosis o el Actinomyces. Y una aclaración importante, porque esta paciente no había iniciado relaciones, es que el 85% de los patógenos que encontramos pueden ser por transmisión sexual, pero el 15% puede no haber iniciado relaciones sexuales y pueden ser patógenos tanto entéricos como respiratorios. Entonces nos preguntamos cómo hacer para tratar la tuberculosis, para tratar la EPI. Entonces, hay mucho en la literatura, por lo menos en el CDC fue cambiando a lo largo de sus publicaciones, de en qué momento tratar una EPI. Entonces, lo que dicen es que si hacemos tratamiento empírico, en un inicio habían puesto 3 criterios mínimos más algún criterio acompañante como para iniciar tratamiento empírico. Entonces, quedaban muchos pacientes afuera. Y como la complicación de la EPI es la complicación más temida, que sería la infertilidad o el embarazo ectópico, se intenta tratar a la gran mayoría de los pacientes y no dejar pacientes afuera, con lo cual se toman criterios más sensibles, pero menos específicos, y eso fue lo que fue cambiando a lo largo de los años. Por otro lado, la EPI es más frecuente en adolescentes, con lo cual tenemos que tener un umbral de tratamiento más bajo en adolescentes. ¿Por qué? Es más frecuente, primero porque pueden tener ectopía cervical, segundo porque hay alteraciones de la inmunidad, y tercero por ahí por sus comportamientos sexuales. Pero por todas esas cosas, la sensibilidad para el tratamiento empírico debe ser menor. Entonces, los criterios del CDC del 2021, lo que dice es iniciar tratamiento empírico en una paciente que tenga dolor abdominal, arranca como, con dolor pélvico, digamos, como parte desde el dolor para definir la EPI, y un criterio mínimo que son el dolor a la movilización del cuello, el dolor a la palpación uterina o anexial, y si podemos sumarle alguno de los otros criterios, que serían los criterios adicionales, nos aumenta la especificidad del diagnóstico, como la fiebre, el flujo mucopurulento, la presencia de polimorfonucleares en el extendido vaginal, la eritro aumentada, la PCR aumentada o un cultivo positivo para clamidia o para gonorrea, pero su ausencia no nos descarta la EPI. A la inversa, tener un extendido vaginal donde no tenemos polimorfonucleares sí es de exclusión de EPI. Otros criterios u otras formas de hacer diagnóstico, por supuesto, sería la laparoscopía, que era un poco lo que decía Laura, que por supuesto nos permite tomar cultivo, nos permite tomar biopsia, pero no siempre se justifica realizarla de rutina, sobre todo si pensamos en pacientes que tienen patología leve, que la gran mayoría puede ser tratada de forma ambulatoria. Y por otro lado tiene mucha morbilidad asociada, y no siempre está disponible hacer una laparoscopía, ni hablar en pacientes leves, no tiene sentido, pero por supuesto nos confirma el diagnóstico bacteriológico y es más preciso para el diagnóstico de las complicaciones como salpingitis. Bueno, esta paciente se hizo tratamiento. Cuando pensamos en el tratamiento tenemos que pensar como en la clasificación evolutiva de las EPIs. Clase 1 sería la EPI más leve, donde solo tenemos compromiso endometrial o de las trompas, pero sin reacción peritoneal. El estadio 2 sería la salpingitis con reacción peritoneal, pero sin masas. El estadio 3, el absceso tubovárico, y el estadio 4, la peritonitis difusa.
O sea que esta paciente tenía una EPI severa. Cuando pensamos en el tratamiento, incluso en el CDC dice de internar a todos los adolescentes por la falta de adherencia al tratamiento. No es algo que habitualmente se haga, pero sí tenemos que tener en cuenta que es muy importante que cumpla el tratamiento. La gran mayoría pueden ser tratadas ambulatoriamente, pero en enfermedad clínica grave o en EPI complicada, como es el caso de esta paciente, debe hacerse tratamiento endovenoso. Bueno, en esta paciente se hizo tratamiento endovenoso, se optó por ceftriaxona, metro, y acitro. Y lo que queríamos volver a decir hasta el cansancio es que hay reportes en la literatura de EPI sin inicio de relaciones sexuales. Son casos raros, no son los más frecuentes, pero los tenemos que tener en cuenta y presentes en cualquier paciente que venga a la guardia con un abdomen agudo. Es uno de los diagnósticos diferenciales. Bueno, como dijo Ceci, hay que pensarlo igualmente aunque no haya iniciado relaciones, porque en un 15% se pueden presentar. Igualmente en esta paciente, en todos los adolescentes, la realidad es que hay que descartar que no haya sido alguna situación abusiva, así que en esta paciente con el diagnóstico ya más claro, se volvió a reinterrogar a la paciente en la internación y sí relató situaciones de abuso por parte del padrastro. Ya la madre en ese momento realiza la denuncia, se realiza la comunicación al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y ya se encuentra en seguimiento por trabajo social. El tratamiento en la internación recibió ceftriaxona, metronidazol, acitro, y para la metrorragia se trató con acetato de medroxiprogesterona intramuscular y luego continuó con acetato de lorquisterona vía oral y con eso pudo ceder el sangrado. Al egreso se va el 9 de febrero con 10.900 blancos, a predominio de neutrófilos, hemoglobina de 10,2 y una PCR de 37,7, con laboratorio mejorado, y con tratamiento vía oral con ciprofloxacina y metronidazol. Se fueron realizando controles ambulatorios en el servicio de infectología y en el servicio de adolescencia, y al día 18 del posoperatorio, las heridas quirúrgicas se presentan con supuración cero purulenta. Se realizan en una ecografía de piel y partes blandas y una ecografía abdominal visualizando múltiples colecciones. A nivel retrovesical, una imagen hipoecóica heterogénea de 99 por 57 por 70 milímetros, sugestiva de colección y un marcado aumento de la ecogenicidad de la grasa mesentérica. En las dos heridas, o sea, a nivel de la suprapúbica, también un aumento de espesor y ecogenicidad del tejido celular subcutáneo, periherida quirúrgica, y a nivel del... Bueno, a nivel de la herida, de la otra herida localizada en el flanco izquierdo, una pequeña colección de 15 por 5 milímetros. La anterior, perdón, medía 21 por 9 por 11 milímetros. Bueno, acá tenemos esta paciente con esta complicación postquirúrgica, con una colección retrovesical y de piel y partes blandas. Infectología y cirugía, se decide prolongar antibiótico-terapia para evaluar evolución por 1 semana. Y cuando vuelva al control, o sea, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿O qué harían con un postquirúrgico con una complicación que no mejora? Con varias colecciones. Una paciente que venía mejorando, que clínicamente se fue de alta sin supuración y durante el transcurso con tratamiento vía oral y luego de haber recibido 14 días de tratamiento en internación endovenoso, aparece con esta supuración. Esperar los últimos de la cirugía. Sí, la realidad es que, bueno, en ese momento solo teníamos el de gérmenes comunes, que era una epidermidis que no rescató nada, y nos faltaban otros cultivos. En ese momento recuerden que no se pudo realizar en la cirugía el cultivo para clamidia de gonococos, eso no lo tenemos, no lo vamos a tener, pero bueno, la realidad es que justo cuando viene el control, traen el informe de la anatomía patológica y en la tropa uterina izquierda y el epiplón tenía un proceso inflamatorio crónico, granulomatoso necrotizante con áreas de supuración asociado a extensa fibrosis
y el cultivo vino positivo para tuberculosis. Teniendo como diagnóstico una tuberculosis genital. Bueno, se inicia el tratamiento y se solicita el PPD a la paciente, una orina completa para búsqueda de micobacterias y un catastro familiar que tienen PPDs negativas y una placa de tórax normal toda la familia. PPD 14 de la paciente. Al mes, el padre había fallecido en un accidente de tránsito y el padrastro, es que ahí se hizo la denuncia, no se pudo hacer el catastro porque estaba con la denuncia y el señor desapareció. Entonces, no. Perdón, si me preguntan si se vuelve a internar con el diagnóstico de la tuberculosis genital, no. Se trata ambulatorio con las 4 drogas y la realidad es que notablemente mejora la clínica. La ecografía abdominal al mes nos observa líquido libre, no están esas colecciones, sí continúa con beso ecogénico, con edemas, pero ninguna otra colección. La orina no tiene varis y falta el cultivo. Y el laboratorio viene normal, ya la hemoglobina 13,5 sin sangrado, los blancos normales. Bueno, nada, les queríamos comentar eso acá. Ahora. Bueno, sí. Gracias. Bueno, una sorpresa para todos y una sorpresa para mí, porque yo conocí a la paciente cuando me llevó el cultivo positivo y dije, ¿y este cultivo? ¿Quién es la paciente? Y bueno, a buscar la paciente por todo el hospital hasta que la encontramos. Bueno, la tuberculosis genital es sumamente infrecuente, sobre todo en países con baja prevalencia para tuberculosis. Por ahí en países con alta prevalencia para tuberculosis es un poco más frecuente. Equivale al 5% de todas las infecciones pélvicas femeninas. La edad más frecuente es la edad fértil, de 20 a 40 años. Esta chica, digamos, está en el comienzo de su edad fértil, estaría incluida, pero no está dentro de lo que es más frecuente. Es el primer caso que vemos aquí en el hospital con este tipo de enfermedad. ¿Cómo se contagia? Qué gran pregunta. Bueno, lo que está descrito fundamentalmente es el contagio, la diseminación hematógena. Cuando el paciente tiene su infección tuberculosa, sobre todo a nivel pulmonar por lo general, en ese momento hace una diseminación hematógena con impactos en distintas partes. Y por algún motivo hace una reactivación endógena de ese bacilo que quedó quiescente en la parte de las trompas. ¿Por qué? Otra forma de contagio es por contigüidad desde peritoneo, por ejemplo una peritonitis tuberculosa, o desde el aparato urinario, una pielonefritis o una infección de la vía urinaria por tuberculosis. Y obviamente también estaba descrito sobre todo en lugares de alta prevalencia de tuberculosis pulmonares, la inoculación directa. A través de un varón con una epididimitis o una prostatitis tuberculosa o por el uso de saliva como lubricante sexual. ¿Por qué las trompas son las primeras afectadas? El 100% es las trompas y por lo general es bilateral, porque el tipo de irrigación que tienen las trompas de falopio hace que el bacilo prefiera llegar ahí, quede estancado y quede durmiente en esa zona. ¿Qué lo despierta? Está descrito que puede ser despertado o puede reactivarse la tuberculosis en esa zona por una infección, o sea que puede ser que la paciente haya tenido una EPI inespecífica y a partir de eso reactivó su tuberculosis, o muchas veces también están descritos traumatismos o embarazo. Como el bacilo está en las trompas, viaja y por vía canalicular descendente invade el endometrio, que es el segundo más afectado, 50 al 80%, y también por vía canalicular ascendente los ovarios. El cervix y la vagina raramente son afectados. ¿Cuándo la sospecho? Cuando hay infertilidad. Uno de los principales motivos de consulta en lugares de alta prevalencia de tuberculosis por infertilidad, casi el 50% de los pacientes tienen antecedentes de tuberculosis, y sin el diagnóstico de la tuberculosis de trompas se asume como secundario a eso. Cuando hay masas anexiales, como bien dijeron recién, cuando hay una epicrónica que no responde al tratamiento, o cuando hay alteraciones del ciclo menstrual que no responden al tratamiento habitual. Como dijimos, el 50 al 80% tienen afección del endometrio, así que la metrorragia o la polimenorrea o hipermenorrea son frecuentes.
El diagnóstico, acuérdense que en pediatría son los criterios, sospecha clínica, la PPD es positiva en menos del 50%, aunque en esta paciente era positiva. Siempre hay que buscar la placa de tórax buscando la prima infección o la concomitante infección activa pulmonar. Recordemos que el CA125 y el AA son inespecíficos, y cuando uno tiene la sospecha diagnóstica puede hacer directamente una biopsia de endometrio en donde va a encontrar los granulomas, o una biopsia quirúrgica como fue en este caso, y obviamente nunca olvidarse de mandar los cultivos, que es lo que nos va a confirmar. Se puede mandar cultivo de endometrio en la biopsia, de la sangre menstrual o directamente del sitio quirúrgico. El pronóstico en sí de la tuberculosis es bueno, se cura, pero tiene mal pronóstico desde el punto de vista de la fertilidad por ser bilateral. El tratamiento es igual que cualquier otra tuberculosis, con 4 drogas por 2 meses, y por lo general se hace un esquema de 6 a 9 meses totales. Bueno, recordemos que la tuberculosis es la gran simuladora, así que cuando el paciente no nos cierra, aunque sea, como digo siempre yo, que sea el último planteo diferencial de la lista, pero acuérdense que la tuberculosis existe y todo puede ser tuberculosis, y ante pacientes con evolución crónica, con síntomas poco claros, con fístulas persistentes, como tenía esta nena, una fístula cutánea, o con mala respuesta a tratamientos inespecíficos, hay que pensar en tuberculosis. Siempre hay que enviar muestras para confirmar el diagnóstico cuando uno la sospecha y consultar con los especialistas. Yo no la hubiera diagnosticado de entrada, obviamente, pero calculo que con esa fístula persistente, con evolución tórpida, etcétera, uno por ahí podría haber tenido una impresión diagnóstica para acercar al mismo. Y la otra que quiero comentar, y comentar también para gente que por ahí no es del hospital, es que siempre que se envían cultivos para tuberculosis tiene que haber un referente de tuberculosis en el centro. Porque cuando el bacteriólogo tiene un cultivo positivo para tuberculosis, alguien tiene que hacerse responsable porque es una enfermedad social. Entonces, el bacteriólogo tiene que poder avisarle a alguien que busque a ese paciente, lo pueda llamar y pueda confirmar el diagnóstico y hacer un tratamiento. O sea, todos los que pasan por el servicio, es importante que todas las muestras que entran al laboratorio pasen por mi servicio para que podamos tomar todos los datos y cuando salga positivo, como en este caso, podamos ubicar rápidamente al paciente. El Ginesper en este caso, obviamente el diagnóstico fue tardío, si hubiera sido al principio es otra cosa, pero en muestras ginecológicas no está probado que todavía sirva. Es tan poco frecuente la tuberculosis ginecológica que no está probado su validez. ¿Saben lo que es el Ginesper, no? PCR en real time, que rápidamente nos detecta Mycobacterium tuberculosis y nos detecta resistencia a rifampicina, y el resultado se obtiene en 2 horas. Inicialmente se había probado para muestras respiratorias, cada vez hay más muestras que son posibles de utilizar con este método, pero bueno, la ginecológica todavía no. ¿Hay en el hospital? No hay en el hospital, sí hay en el gobierno de la ciudad, hay posibilidades de realizar cuando uno sospecha tuberculosis. Para el gobierno de la ciudad todavía las indicaciones son con sospecha de resistencia, no tanto para diagnóstico porque es un estudio muy caro. Vale entre 120 y 180 dólares cada determinación, así que hasta que no tengamos más accesibilidad de los kits, cuando hay sospecha de resistencia se puede hacer, o cuando hay pacientes con patología como meningitis con alta sospecha de tuberculosis también. Y eso me preguntan a mí y yo lo mando. Una pregunta que me hicieron recién, que por ahí está bueno aclarar, que me preguntaban entonces por qué tenía la metrorragia la paciente. Una de las cosas que puede dar la endometritis es metrorragia, y esta paciente tenía una infección, tenía una endometritis tuberculosa, y eso puede dar la metrorragia. Por otro lado, una sola cosa, esto que les hablábamos del índice de sospecha, muchas veces la EPI pasa desapercibida por ser tan oligosintomática y a veces puede traer trastornos del ciclo, o sea, menstruaciones irregulares o dispareunia, que a veces si uno no lo pregunta puntualmente no lo encuentra. Sí. ¿Querés que te dé Probablemente tuviera, lo que dicen acá es que probablemente tuviera una coinfección, que tuviera un germen de EPI y aparte la tuberculosis. Es un poco lo que dice Isa, que puede ser que
que fuera como el disparador o que reactivara el bacilo latente genital, lo que terminó desarrollando la tuberculosis. Pero bueno, la evolución, si bien clínicamente estaba muy bien, esto de que no cerraba la herida quirúrgica y esa colección que no mejoró, ya llevaba 18 días de antibiótico, hizo 14 endovenosos, era llamativo que no mejorara y era una colección que seguía drenando, y sobre todo los que la vieron, yo no la vi en este momento, la herida quirúrgica, dicen que no tenía eritema, estaba muy bien sin eritema y seguía supurando la herida. A 2 meses y medio de tratamiento adecuado sigue supurando la herida, cosa también típica de la tuberculosis. Y reviendo esto que dijimos, que es que una de las causas de la tuberculosis genital podría ser secundaria a un foco pulmonar, volvimos a ver las tomografías, a ver si no tenía, aunque sea una mínima lesión pulmonar, y no encontramos absolutamente nada. Así que bueno, es una paciente que nos trae como muchas cosas, porque son muchas patologías muy poco frecuentes, subclínicas, que hay que tener un alto índice de sospecha para encontrarlas, como la tuberculosis, como el abuso sexual, que uno siempre lo tiene que tener en la cabeza, y como la EPI. Así que me parece que eso es lo que nos quedamos por ahí, como dice Isa, tenernos en la cabeza, aunque no sea el primer diagnóstico, es importante tenerlo. Siempre el laboratorio en las metrorragias son importantes. Sí, y otra cosa, me parece que tiene que quedar. Otra cosa que contó Flor, que esta paciente se había puesto el implante y no había iniciado relaciones sexuales. Es algo que a veces nos pasa, que las pacientes no inician relaciones sexuales y nos piden el implante, pero solemos preguntar bastante cuando eso sucede, no sea cosa que haya abuso, y lo que le dijo a Flor después es que ella se quiso poner el implante porque le estaban abusando y no quería quedar embarazada. Así que no es un dato menor esto que se puso el implante y negaba completamente relaciones sexuales. Y por otro lado, es importante tomar cultivo de flujo si tienen una ginecóloga disponible. Aunque tenga sangrado activo, se puede tomar cultivo de flujo y es importante hacerlo. Que en esta paciente perdimos esa oportunidad. ¿La EPI? No, sí, por vía sexual, sí. Sí, porque es un poco lo que dice Ceci, que fue mejorando con el tratamiento antibiótico para la EPI, solo en la evolución que no cerró la herida y que apareció la tuberculosis. Ah, ¿La TBC de dónde salió? no, es lo que ella está preguntando, ¿cómo se asumió la TBC? Lo que preguntó la EPI. no, la tuberculosis. No, la tuberculosis lo más probable es que sea por vía hematógena. Yo no encuentro ningún foco pulmonar activo y la primoinfección puede ser totalmente, no verse en la radiografía. La única forma de que una primoinfección se vea en la radiografía es que haya quedado alguna calcificación en alguna parte. Si no, la primoinfección no muestra imágenes radiológicas. No lo puedo confirmar, pero por estadística y por posibilidad, lo más probable es que haya sido hematógena. Cuando nosotros le interrogamos a esta paciente, lo que dijo de este tío es que el tío vivía en situación de calle, que consumía, que estaba muy comprometido, que se interna por una neumonía con derrame. Cuando se interna, se va de alta para hacer tratamiento vía oral, entonces la madre se lo lleva a la casa, a este tío. Y está en el alta, por eso, es otra persona, no es el abusador el tío. Esta persona va a vivir a la casa con esta paciente más o menos en noviembre. Entonces nosotros pensamos que ahí puede haber sido que este tío, que nosotros le pedimos el resumen de alta al tío para ver si tenía vaciloscopía hecha, cómo era la imagen. La verdad que no daba mucha cuenta, solo decía neumonía con derrame, se drena y se va de alta con amoxiclavulánico, es todo lo que decía el resumen de la historia del tío. Y después este tío terminó preso, con lo cual tampoco tenemos al tío como para saber si fue o no. No tenemos ni a mi padrastro. Bueno, esa es la parte como telenovelesca del caso. Pero, claro, la historia social es un poco complicada. Pero bueno, más allá de eso, puede llegar a haber sido este tío que haya traído la tuberculosis a casa, no lo sabemos. Igual ella es la única que tiene que tener positiva familiar. También en adolescentes es cierto que el contagio puede ser en la escuela. No necesariamente tenga que ser un conviviente. Y es
No, Lisa, en los adolescentes pasa mucho eso, que no necesariamente tengamos el caso índice, pero bueno, tenemos confirmada el diagnóstico de la paciente. Bueno, como siempre, excelente la presentación de adolescencia. Vieron que tenía todo el caso. Nos llevan un montón de cosas. Muchísimas gracias a todos los que vinieron. Invito siempre a todos los especialistas a que participen. En este caso, bueno, si no venía Isa, era re importante que estuviera. Isa está siempre en el Zoom, así que siempre está ahí dándonos su opinión. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos la semana próxima.